Bienvenidos a Cultura Ciclista. En esta aula podrás aprender desde el origen de la bicicleta, consejos, tips, hasta cómo andar seguro en la calle, cómo elegir tu bicicleta, cómo reparar tu bicicleta y hasta pasando, ¿cierto?, por las diferentes modalidades de la bicicleta o del ciclismo hasta el BMX Freestyle, terminando con una iniciación, ¿cierto?, al BMX. La bicicleta, su origen e historia. Para comenzar, ¿de dónde viene la palabra bicicleta? Bueno, viene del origen griego, la palabra griega, kyklos, ¿ya? O en latín, ciclos, ¿ya? Más el prefijo biciclos, ¿ya? Así, pasó a la lengua inglesa como bicycle, a la francesa como biciclette, y es así como pasa en español como la bicicleta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es este artefacto, cierto? Más conocido como la atleta acá en Chile, o la bici. Es un vehículo, ¿cierto?, de propulsión humana, y sus componentes, acá pueden ver, son el marco, que es como la estructura principal, ¿cierto?, de la bici. Marco o cuadro, también es conocido. La horquilla, que es en la que sostiene la rueda delantera. El manubrio, ¿cierto? La T es la que sostiene el manubrio. En otros países se le llama potencia a la T, ¿ya? Frenos, los cambios, los puños, los tapones, el asiento, tubo de asiento, las bielas, ya que son estas de acá, los pedales, el plato, ya este es el plato, el piñón, ¿ok? La masa trasera, ¿cierto? Masa delantera, esta de acá, los rayos, estos de aquí, el aro o la llanta, ¿okay? El neumático, y adentro del neumático, ¿cierto?, está la cámara, que por acá pueden ver en la entrada del aire, y esta se le llama la válvula, ¿okay? Válvula. Entonces, ¿qué más? Está acá esta bici, el desviador, ¿okay?, que se encarga de ir cambiando los cambios. El piñón, ¿cierto?, este de atrás, parecido al plato pero más pequeño. Los frenos que componen la herradura del freno, acá se ve mejor, ahí, la herradura del freno. Los patines del freno, que acá no pueden ver, estos de acá, son los que frenan el aro, ¿cierto? Algo más que se me vaya. El desviador también, que acá está, que también ayuda a cambiar los cambios. Y esos serían como los componentes de una bicicleta. Cada bicicleta tiene diferentes componentes, diferentes tipos de freno, ¿ya? Diferentes formas del marco, ¿cierto? Diferentes como forma de transmisión. La cadena, ¿cierto? Y la bicicleta funciona cuando pedaleamos, ¿cierto? Esa fuerza del pedaleo se transmite a través de la cadena, ¿ok? Y hace girar el piñón, este piñón que va conectado a la masa conectada, ¿cierto?, a los rayos, a la rueda,
y hace que la bici se desplace hacia adelante. ¿Ok? Dejamos esto por acá. Entonces, hablamos de las piezas que componen la bicicleta, el funcionamiento, y para continuar les voy a contar un poco del origen y de la historia de la bicicleta. Para esto me voy a basar en unas conferencias, bueno, en la Conferencia Internacional de la Historia del Ciclismo y la Bicicleta, ¿ya? Que se instituyó en Escocia en 1990 y ofreció a los historiadores del deporte y la tecnología un foro para poder compartir sus hallazgos, ¿cierto? E intercambiar ideas para ir resolviendo, ¿cierto? Cuál era el origen real de la bicicleta, ¿ya? Cada año se celebró una conferencia en diferentes partes del mundo y en la cual sacaban unas actas, y esas actas son el inventario más completo y actualizado de el origen de la bicicleta y el ciclismo. En muchos casos, los descubrimientos fueron desacreditados, ¿ya? Y me gustaría comentarles un par de ellos. El primero fue que se dijo que sobre la bicicleta de Leonardo da Vinci se encontró un boceto en la obra del Codex Atlanticus, ¿ya? Que data del año 1490, en la cual se veía una bicicleta, como pueden ver. No fue sino que en el año 1997, cuando un doctor físico y químico, doctor Hans Lessing, puso en duda la autenticidad de este boceto, ¿cierto? Y le hizo un estudio detallado, ¿cierto? Para poder demostrar que era una falsificación añadida después de la restauración de esta obra de Leonardo. Es así como también en esta siguiente imagen que podemos contemplar, es como un tallado, ¿cierto? Como un jeroglífico, por decirlo así, de un ciclista, ¿cierto? En un templo en Indonesia, en Bali, un templo milenario, culturas antiguas, ¿cierto? Y también se dijo que este era como la prueba que la bicicleta era un artefacto mucho más antiguo de lo que sabíamos. Bueno, también se demostró que fue, ¿cierto?, un artista quien fue el que talló al lado de este templo como simbolismo el primer ciclista en Bali, ¿ya? Y ahí también desacreditaron esa teoría. También en otro templo, esta vez en la India, un templo que data de 2000 años, ¿ya? También se encontró un grabado de un ciclista, como pueden ver en la siguiente imagen. Y bueno, fue bien debatida esta imagen, e incluso aún hay como defensores que dicen que es parte, ¿cierto?, del templo y que es original. Pero también otros investigadores dicen que esto fue simplemente en la restauración del templo en la cual se hizo este grabado, ¿cierto?, que le hicieron en 1920, en la cual también el artista hizo este tallado, ¿ya? Así descartando esta posibilidad.
Entonces, esto, según estas conferencias de la historia, ¿cierto?, del ciclismo y la bicicleta, todos llegan a un consenso en que el origen de la bicicleta, que conocemos hoy en día, ¿cierto?, fue producto de la evolución del artefacto, ¿cierto?, de diferentes artefactos que se le fueron añadiendo cada vez más piezas para conformar lo que hoy conocemos como una bicicleta. Entonces, se considera que el primer artefacto que dio origen a la bicicleta, ¿ya?, fue la llamada Draciana, en honor a su inventor, Karl Drais, en 1817, ¿ya?, que él llamó como la Laufmaschine. Es, bueno, en alemán, es un alemán, que significa la máquina de correr, ¿ya? Es un artefacto, ¿cierto?, de madera, que no pueden ver en la siguiente imagen, y en la cual consta dos ruedas, ¿cierto?, también un manubrio, un freno también, pero no tenía pedales. Y ahí el por qué la máquina de correr, porque para poder avanzar necesitábamos caminar o correr. Ese fue, según estos historiadores, ¿cierto?, el primer artefacto que dio origen a la bicicleta. Entonces, cuentan también que esto fue a raíz de que en 1815 hubo una erupción volcánica, ¿cierto?, que dejó la ciudad, ¿cierto?, sin verano, así se llamaba, el año sin verano, y causó que las cosechas, ¿cierto?, no produjeran, y los caballos, ¿cierto?, comenzaron a morir de hambre. Esa necesidad, ¿cierto?, llevó a Karl Drais a inventar, ¿cierto?, este artefacto por causa de lo que estaba pasando. Entonces, otro detalle es de que este artefacto de madera pesaba 22 kilos. Fue una tremenda sensación cuando vieron a este hombre, ¿cierto?, cabalgar en este artefacto, ¿cierto? Y después, con el tiempo, diferentes inventores, ¿cierto?, comenzaron a hacerle mejoras a este diseño. Otro punto importante es otro mito que también surgió de cuál era el primer artefacto, ¿cierto? Y es el mito del celerífero, ¿ya? Este artefacto es muy parecido a la Draciana, pero sin manubrio, sin dirección. O sea, como pueden ver en esta imagen, es simplemente las ruedas, ¿cierto?, con un palo hecho de madera y sin poder maniobrar. Se dijo que en 1791 el francés Cibrac, Medé de Cibrac, ¿cierto?, había inventado el celerífero. Sin embargo, después se descubrió que el Medec de Cibrac nunca existió. Fue un personaje creado por un periodista de la época, ¿cierto?, especialista en locomoción terrestre. Este periodista se llamaba Louis Baudry de Saunier. Para él era más gratificante, ¿cierto?, que el origen de la bicicleta fuera francés, ¿ya? Y es por eso que ahí se descubrió, ¿cierto?, que era simplemente una invención, ¿ya? Entonces, algo que me faltó mencionar
es que Carl Drais, ¿cierto?, el inventor de este primer artefacto de la Draciana, él patentó su invención con el nombre del velocípedo. ¿Okay? Entonces, al pasar el tiempo, aproximadamente unos 20 años, ¿cierto?, en 1839, un herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan, agregó unos pedales a la rueda trasera, ¿cierto?, como una especie de palancas que pueden ver acá en esta siguiente imagen. ¿Ya? Muy parecido a estas palancas como de la locomotora. ¿Ya? Y ahí resolvió este problema, ¿cierto?, de que en vez de ir corriendo, ahora ya él podía ir, entre comillas, pedaleando. Entonces, luego, otro inventor, en 1863, el francés Pierre Lagement, fue quien puso pedales en la rueda delantera de estos velocípedos, ¿ya? Entonces, pueden verlo acá en la siguiente imagen, ¿cierto? Esta ya velocípedo, ¿cierto?, fue conocido como el sacudidor de huesos, ya que al andar, ¿cierto?, muchas calles tampoco estaban pavimentadas ni nada, entonces lo llamaron el sacudidor de huesos bueno, se imaginarán cómo sería andar con ruedas de madera, ¿cierto?, totalmente rígidas, sacudía mucho los huesos, ¿ya? Y bueno, fue ahí también que el otro herrero, ¿ya?, Pierre Michau, ¿cierto?, se unió con este inventor, ¿cierto?, para producir este velocípedo, ¿cierto?, o este sacudidor de huesos que se conocía, para producirlo en masa. Después, al pasar unos años más tarde, ¿cierto?, en 1869, otro inventor, Eugene Meyer, ¿cierto?, fabricó una rueda de radios de alambre, ¿ya? Y algo importante destacar es que en este tipo de velocípedos, que eran con los pedales en la rueda delantera, para obtener mayor velocidad, lo único que podía darme esa mayor velocidad era aumentar el diámetro de la rueda. Entonces comenzaron a hacer estas bicicletas, ¿cierto?, con ruedas gigantes, la rueda gigante la delantera y la trasera pequeña. De esta forma se podía avanzar, ¿cierto? Un pedaleo normal avanzaba más distancia porque tenía la rueda más grande. Igual en su época, ¿cierto?, esto fue un poco difícil, un poco de subirse a estas bicicletas, ¿cierto?, ya que había que mantener el equilibrio en una sola rueda prácticamente, y al estar en altura ya no eran muy seguras. Había muchos accidentes también en esa época. Y continuando con la historia, en 1870 el inventor James Starley fue quien, ¿cierto?, también participó de esta misma invención de esta bicicleta de rueda alta o rueda grande, ¿cierto?, más conocida como la penny farthing. Penny farthing significa penny es una moneda más grande, y farthing una moneda más pequeña. Entonces, es por eso que se llaman el estilo de bicicleta de rueda alta penny
penny farthing. También se probó otros inventones en que no fuera la rueda delantera la grande, sino que fuera la trasera y la delantera pequeña. También era difícil de maniobrar, ¿cierto? Difícil de subirse, no era muy cómoda. Entonces, ya pasaron 2 décadas más tarde, ¿cierto? Y el inglés Lawson añadió la transmisión por la cadena, ¿ya? Entonces no era necesario ya pedalear con los pedales pegados a la rueda delantera, sino que ya se trasladó, ¿cierto?, hacia los pedales, hacia el centro de la bicicleta, podríamos llamarlo. Y el inventor John Kemp Starley ya produjo la primera bicicleta de seguridad, lo llamó, exitosa, que fue la Rover. Pueden ver en esta siguiente imagen, en 1885. Entonces, en esta fecha, ¿cierto?, podemos ver que ya se asemeja a la bicicleta de hoy en día con este modelo de bicicleta segura, ¿ya? Entonces, este nuevo vehículo se completó en 1887 cuando un veterinario irlandés, John Dunlop, inventó el neumático y la válvula. Entonces ya los viajes eran más seguros y más cómodos también. Ya no eran ruedas de madera ni de metal. ¿Okay? Algo que olvidé mencionar, ¿cierto? Que las sacudidoras de huesos que les comenté al principio, ¿cierto? Ahí con el Michau, que se unió con el otro inventor, Lagement, ellos, ¿cierto?, comenzaron a ponerle piezas de metal a la bicicleta, ¿ok? Entonces, de la Brasiana, que fue la primera, que era completamente de madera, ya el sacudidor de huesos ya tenía más piezas de metal, ¿cierto? Eugene Meyer, ¿recuerdan? El que inventó la rueda con rayos de metal. James Starley, le va aumentando el diámetro de la rueda, ¿cierto? Ahí están las penny farthing que les comenté. Y ya después John Kemp Starley, ¿cierto?, produce la primera bicicleta de seguridad exitosa. Y también hubo un diseño para mujeres, que acá pueden ver. Entonces, otros hitos históricos ya de la bicicleta fue en 1884, Thomas Stevens dio la vuelta al mundo pedaleando en bicicleta. Fue como el pionero del cicloturismo, ¿ya? Recorrió más de 5.000 kilómetros, ¿ya? Pasó desde de San Francisco hasta Asia. Una cosa tremenda. Iba en una penny farthing, en esta bici de rueda alta. Otro punto importante, hito histórico de la bicicleta, ya que fue capaz de cambiar la vida de la mujer en la época victoriana, ya que en esa época, ¿cierto?, alto machista por lo demás, la mujer también comenzó a poner, no sé, ya dejar el cuidado de los niños, ¿cierto?, poder irse a pedalear o a descubrir, ¿cierto?, otros lugares. Y esto fue creando en la sociedad de esa época
unos prejuicios, ¿cierto? Y muchas, no sé, ¿cómo llamarlo? Como una... Estaban asustados porque las mujeres se iban a salir de la casa. De hecho, se decía, incluso argumentos de médicos, decían que no, las mujeres no podían andar en bicicleta porque les podían provocar desde abortos hasta sufrir daño físico, ¿ya? Incluso se dijo también en la época que la mujer no podía andar en bicicleta porque sudaba. En fin, también se dijo por parte como de la iglesia que la bicicleta era un artefacto del demonio, ya que podría excitar a las mujeres. Independientemente de eso, ellas crearon un pantalón, el primer pantalón de hecho de mujer, que es el boomer, ¿ya? Y para terminar, les comento el porqué el día de la bicicleta. Esto fue ya que un científico, en este caso, me voy a acercar un poquito acá, Albert Hofmann, disculpen, él estaba, ¿cierto?, investigando sobre unas plantas medicinales, también unos hongos, ¿ya? Y por casualidad, él, ¿cierto?, probó, ¿cierto?, esta sustancia, ¿ya?, que más adelante se descubrió que era el LSD, y cuando lo probó, pasó al siguiente día, dijo, a ver, algo sentí, voy a consumir un poco más de esta sustancia, a ver qué pasa, por la ciencia. Es así como el 19, fue un 19 de abril, ¿cierto? Él se da cuenta, comienza a sentir estos efectos, ¿cierto? Le pide ayuda a sus colaboradores, que por favor, tengo que irme a casa. En ese momento era la Segunda Guerra Mundial, no tenían cómo irse y vámonos en bicicleta. Es así como fue el primer viaje de LSD en bicicleta y se conmemora el Día de la Bicicleta.